televidentes, en el día de hoy estamos haciendo el programa número 19 de este año. Tenemos como invitado especial al doctor Alejandro Gutiérrez de Piñeres y Grimaldi. Es un ocañero, es abogado, estudió economía y estudió teología. Es abogado de la Universidad Libre de Cali. Estudió economía en la Universidad Nacional de Colombia. Y hace más de 40 años ha estado ausente de la ciudad de Ocaña. Como todo buen ocañero, se volvió a acordar y viene a la ciudad de Ocaña a prestarle algunos servicios. En el día de hoy vamos a hablar sobre esa Ocaña antigua que él conoció y la Ocaña que hoy tenemos. Vamos a hacer un paralelo y vamos a conocer en qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado, en cuestión de cultura, de música, bueno, en general de todos los temas que podamos tocar en el día de hoy, en el tiempo que tenemos. Sin más preámbulo, doctor Alejandro Gutiérrez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Un saludo para toda la audiencia de TV San Jorge, que en este momento nos escucha. Bueno, en principio comencemos con lo siguiente. Usted, pues sí venía aquí a Ocaña, pero de estar por fuera, entiendo que estuvo radicado especialmente en Cali. Venía de vez en cuando a Ocaña, pero esta vez viene y se radica nuevamente en Ocaña. ¿Qué encuentra usted de diferente entre lo que era Ocaña hace 45, 50 años, cuando usted estuvo estudiando aquí, y ahora que vuelve, ya cargado de una gran experiencia? ¿Qué diferencia encuentra usted de la ciudad? Indudablemente, el recordar a mi tierra en esa época, hablamos de la década de los años 60 y 70, pues un remanso de paz era indudablemente nuestra tierra. Al llegar acá, pues encuentro como mucho estrés, congestión vehicular, inseguridad. O sea, en la parte social ha retrocedido, en la parte comercial ha avanzado, mucho desorden en algunas cosas, pero de todos modos tratando de que esta Ocaña cada día sea mejor. La parte del comercio me llama mucho la atención, porque cuando nosotros estábamos pequeños prevalecía el comercio que era manejado por la colonia sirio-libanesa, o sea, esa inmigración que nos llegó, esas corrientes, no solamente de Europa, sino del Medio Oriente, encontraron un lugar aquí en nuestra tierra y desarrollaron un comercio que hoy en día ha sido sustituido gradualmente, especialmente por personas no de acá de la provincia, sino de afuera. Yo veo que hay por doquiera muchos establecimientos relacionados con su origen, con los paisas, los antioqueños, y eso me ha llamado mucho la atención. Bueno, mire, Alejandro, usted toca un tema que, en principio, usted sabe que la historia de Ocaña ha sido de una gran importancia como una capital comercial de una gran zona de tanto del departamento norte de Santander como del sur del Cesar y Bolívar. Eso que se mantenía hace muchos años todavía se sigue manteniendo, es decir, todavía ese liderazgo no se ha perdido, tanto que usted puede darse cuenta que entre Cúcuta, con su crisis con Venezuela, que siempre ha dependido mucho del mercado venezolano, y Ocaña nunca ha tenido problemas con esa crisis, porque ha tenido su propio comercio. Realmente el clima de pronto ha ayudado mucho a que la gente, porque usted sabe que el puerto que más se movía era el de Gamarra, con el río Magdalena, pero la gente que trabajaba en Gamarra vivía en Ocaña. Por lo menos los grandes hacendados, los terratenientes y ganaderos, ¿no? Y todos los que importaban, los importadores, los que llamamos los turcos, que usted pues bien lo define como sirio-libanenses, allá permanecían, Elías Agra, bueno, era mucha la gente que permanecía allá en Gamarra, porque allá era donde se hacían las importaciones, pero donde se hacían las ventas en sí, porque las mejores modas, las mejores telas, todo llegaba, era a Ocaña. Y finas. Y eran finas, porque el vestir de esas épocas siempre era muy fino. Nada más fino, tal vez se codiaba con la gente de Bogotá, que por ser frío tal vez también le gustaba vestir bien,
Y aquí en Ocaña, pues hay otra cosita que no ha comentado usted y que nos ha cambiado, y es el clima. Siempre está un poquito más caliente. Se ha deteriorado el clima, pues eso ya creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Ya ese sí es el fenómeno mundial. La Bueno, parte mire, sí el comercio, como usted lo decía, estuvo liderado en un principio por los sirio-libaneses. Después, como que la gente de aquí de la provincia aprendió de ellos mucho de hacer comercio y empezó a dominar un poco el comercio la gente de Ocaña. Ahora llega otra vez gente de otro lado y es un fenómeno que se está dando, yo creo que por culpa nuestra misma. De pronto por ese comportamiento que como costumbres comerciales tenemos, y es aquello de que casi que nosotros mismos nos tratamos de destruir. En cambio, pongamos el antioqueño, que en este momento está invadiendo la ciudad con diferentes negocios, entre ellos son egoístas con los demás, pero entre ellos en sí se ayudan. Usted ve que casi todos son como un conjunto de familias que tienen un negocio grande y entre todos se ayudan. Eso no se ha podido lograr en la cultura de la gente de Ocaña. Infortunadamente la genética tiene que ver mucho con ello, porque si nos remontamos a la historia, hay que ver que quienes llegaron aquí a nuestras tierras, pues provenían de ciertos lugares de España. Se ha dicho por estudios diversos que el antioqueño tiene mucho que ver con el judío, y una de las características del judío es que ellos son solidarios entre sí. Lo que no sucede con nosotros, que cada uno trata de trabajar de manera individual y eso no genera buenos resultados. Mire, le voy a dar una anécdota. Uno de los que se metió en una vaca loca, digo yo, que entre otras ya las vacas locas se acabaron, ¿se acuerdan? Que siempre habían vaca loca. Salía por la Plaza 29 de Mayo y todo el mundo comiendo entre los árboles. Bueno, mientras sonaban los acordes de la banda municipal. En alguna época, hace más de 20 años, yo tenía la ilusión de que Ocaña tuviera un almacén tipo Ley o tipo Tía, porque uno quisiera que la ciudad pues fuera grande y que fuera como esas ciudades. Que marcaron la tendencia en ese entonces. A mí me impresionó cuando los vi, que cuando eso era el Tía y el Ley los que mandaban. Exacto. Y aquí como arquitecto hicimos un local que es donde hoy... eso al frente del San Luis Gonzaga, ¿se acuerdan dónde era San Luis Gonzaga, no? Exacto. Ahí se hizo el supermercado Timaná, donde está ahora el Éxito. Eso fue capital ocañero, con la primera sociedad anónima que se hace aquí en Ocaña. Es decir, se hizo un buen experimento, fue un gran laboratorio y hubo accionistas. Pero mire el fenómeno de lo que decíamos del ocañero. Una vez que se abrió, llegaba el accionista, el que ha comprado 2 o 3 acciones y me decía: doctor Iván, ¿dónde está el pedacito mío? Yo quiero que el pedacito mío me quede en la puerta, yo quiero que el pedacito... Es decir, esa cultura de hacer equipo no hace rato que no ha funcionado, sino que somos muy individualistas. Y eso hace de que de pronto esa unión hace la fuerza en el tipo de negocio, no nos lo estemos dando y nos lo estemos dejando ganar de la gente que está llegando a la ciudad. Bueno, y hay otras cosas que me han llamado mucho la atención. Ocaña se quedó estancada en la parte urbanística. Cuando yo esperaba encontrarme con una ciudad que ha crecido indudablemente y que va a continuar creciendo, y las calles de los barrios nuevos son igual de estrechas al centro, o sea, el centro por ser la parte colonial, pues vaya y venga, pero no ha habido intervención de parte de las autoridades competentes para hacer que se cumplan ciertos requisitos de orden urbanístico, que den mayor espacio en las vías, en los andenes. Entonces, eso tiene que ver mucho con el problema de movilidad que afronta en este momento la ciudad. Mire, en eso, como arquitecto, le puedo, pues que tengo esos 30 o más años de estar aquí ejerciendo, 30 y pico de años, y es que Ocaña ha crecido desordenadamente a pesar de que ha habido estudios de planificación que han dado recomendaciones, pero las autoridades o la politiquería, digámosla mejor, porque eso no es política y no politiquería, ha dado con el traste de todos los estudios que se han hecho. Entonces se hace y se dice hay que hacer un eje vial de oriente a occidente para que la ciudad crezca en ese sentido, y hay que llevar servicios para allá porque es donde es más económico, porque es más bajo, porque se le puede poner alcantarillado, pero eso queda en los anaqueles que llaman, allá en los estudios quedan esos libros allá,
y de pronto el alcalde, los concejales, la gente de turno, simplemente con la conveniencia política va dejando que las cosas se vayan desarrollando. Y en este momento, casi que cuando hacen la aprobación del plan de ordenamiento territorial, es simplemente para legalizar lo que ya la comunidad ha hecho. Con lo que usted dice, si eso está en manos de un profesional de la arquitectura y la ingeniería, cuando se proyecta un barrio se le dejan áreas verdes para canchas, mejor dicho, tiene lo que se llama el equipamiento urbano que debe tener. Pero como estos son urbanizadores que miran en la parte económica nada más, es cuántos lotes le puedo sacar a una hectárea, sin dejar casi que ni vías, como usted dice. Las vías son muy pequeñas porque ellos lo que quieren es vender hasta el último pedazo de tierra. Eso no ha cambiado, realmente no ha cambiado. Qué tristeza, pero bueno, podemos ver las partes negativas, pero de igual modo las positivas. Por ejemplo, en el área del deporte ya he notado la construcción de muchos escenarios, porque anteriormente solamente existían 2 canchas, la de la Primavera, donde nos levantamos en medio de esa polvareda, pero cuando estábamos más pequeños, en la cancha del Tíber, donde está hoy la cárcel Modelo. Eso era el lugar donde íbamos a jugar a temprana edad, ya hablo de unos 50 años, cuando jugué en el Real Madrid, que se llamaba el equipo de la época, y luego en Nacional y en Motilones. Me correspondió en el año 70, el 12 de octubre, ser el capitán del equipo Motilones cuando enfrentamos a Sulfácidos de Barranca Bermeja, que era una cantera que surtía a los jugadores al equipo Atlético Nacional. Quedamos 1-1 y fue la inauguración oficial del Estadio Hermídez Padilla. Veo canchas yendo ya hacia la ermita. En los barrios ya han construido canchas y de pistas sintéticas. Aquí donde queda el Colegio Fernández de Contreras, eso es permanentemente hasta las 12 de la noche jugando. El deporte es algo básico. Se ha descuidado quizás el básquetbol, que habían grandes encuentros, especialmente en el Colegio Caro. Era una potencia. Exacto. En el Colegio Caro venía gente de Pamplona, venían de los diferentes colegios, y eso era una fiesta grande que había cuando era el básquetbol. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario, que era una cantera también grande de basquetbolistas. Sobre todo de convención. Y la gente de convención, porque pues por la topografía que tiene convención, ayudaba a que se fortalecieran mucho las piernas y tener un buen físico. Y ahí está el doctor Edmundo Sarmiento, que es un ejemplo del deporte del básquet y que es de convención. Otra cuestión que me llama la atención es esa ola musical que se ha adherido aquí al corazón de los ocañeros, o sea, la música de acordeón, que inicialmente era una música pues que se tocaba con menos instrumentos y más que todo en parrandas. Como más clásica era. O sea, aquí en Ocaña la música que más ha gustado a través de los años ha sido la música tropical, y en Colombia la sabanera. Cuando yo hablo de la sabanera hago referencia a lo que es los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico. En Ocaña era muy común ver grandes orquestas. Aquí estuvo Pacho Galán, estuvo Pello Torres, que fue una gran orquesta, la Sonora del Caribe de Barranquilla, el Ñato Montes, vino la Villos Caracas Boys. Y la gente, esos bailes eran algo especial, ¿no? Cuando se programaba en Ocaña un baile, existían los clubes como el Tarigua, el Comercio, el Club Ocaña, y cada uno, desde el 14 de diciembre se abrían las festividades hasta el 6 de enero. La gente muy elegante, tanto los hombres como las mujeres, y era un ambiente muy hermoso y se bailaba mucho en las casas, ¿sí? Hoy en día eso se ha perdido. Mire, eso que usted dice de que la gente era muy elegante, en primer lugar el clima ayudaba mucho porque era mucho más frío y en la época de diciembre. Pero mire que algunos críticos de otras ciudades que conocen dicen que la mujer ocañera sigue siendo, vistiendo muy bien, muy fino y muy bien. Se conserva muy bien esa costumbre en la mujer ocañera. De pronto, en la parte de los hombres es donde hemos bajado un poco lo que es el saco y la corbata por el mismo clima, y ya en los bailes poco se ve esa costumbre que había, pero la mujer sigue vistiéndose bien. Exacto, y la belleza de las mujeres ocañeras es indudable, ¿no? Eso no se ha perdido. Muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué las ocañeras tienen un fenotipo tan especial? Sencillamente porque aquí, primero que todo, llegó
una inmigración europea que se asentó en estos lares. El indígena no estaba acá porque fue erradicado. O sea, los acaritamas eran descendientes de los motilones, tenían tendencias caníbales y fueron desalojados por los españoles. Y la etnia afro aquí no tuvo asiento, entonces no ha habido esa mezcla como en muchas regiones del país, por ejemplo como en el Valle del Cauca. Bueno, mire, en este momento vamos a hacer un corte para unos comerciales y continuamos hablando con esas costumbres de hace unos 50 años 50 más o menos, años aproximadamente, sí. y lo que ahora está pasando. Vive más y enférmate menos, con el remedio que previene el cáncer, la diabetes, las gripes, la artritis, la hipertensión y muchas más enfermedades. El remedio: lavarse las manos, comer más frutas y verduras, tomar más agua, realizar actividad física y adiós a muchas enfermedades. Hoy y todos los días toma el remedio. Recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, doctor Alejandro Gutiérrez, seguimos con el tema de los Ocaña de hace 50 años y la diferencia en lo de ahora. Hablemos un poco del periodismo y esos medios de comunicación que usted conoció y lo que hay en este momento. ¿Usted nota que sí hemos progresado en ese aspecto? Indudablemente que Ocaña ha tenido un desarrollo extraordinario en materia de comunicaciones, porque anteriormente pues existieron periódicos y muy buenos, por cierto, ¿no? El periodismo escrito en la ciudad de Ocaña siempre ha prevalecido durante muchos años. En la parte radial pues solamente existía la emisora Ecos de Ocaña, que era de don José Manuel Angarita, y uno de los locutores muy famosos era un sangileño llamado Alejo Conde Berti, pecoso, de corbatín rojo, donde se hacían programas en vivo para niños y para mayores, tenían radioteatro y también tenían su noticiero, pero no de las calidades hoy que en todos los horarios, en la mañana, al mediodía, en la noche, contar con un medio televisivo es un gran avance, como el caso de TV San Jorge, y 6 emisoras en total que tenemos, o sea, hay competencia. Y todo, ¿sí? Ya no tenemos que depender de la información que llegue de otros lugares. Eso ayuda a que haya la independencia en la parte periodística, es decir, que no, antes estábamos monopolizados y había una sola emisora y la gente decía, si tal cosa, y es cierto porque lo dijo la emisora, es decir, decía la verdad, y entonces se podía manipular más a la gente. En este momento la gente puede ubicarse en el medio que le tenga mayor credibilidad y ¿cómo es? Y la forma de dar la noticia, de analizar la noticia es diferente en cada uno de los periodistas. Otro campo que hay que destacar es el campo del arte y la cultura. Hoy en día existe, pues, se ha conservado y se ha mejorado en cierta forma la infraestructura de la Escuela de Bellas Artes, pero recuerdo que en sus inicios tuvo grandes personajes que estuvieron ligados allí como docentes. El caso de Carlos Juez, uno de los mejores escultores colombianos, de Henry Rivas, un guitarrista oriundo de Cali que hoy en día reside en Italia, daba conciertos de música clásica y unos grandes alumnos. El caso de Mario Posada, un concertino de la Filarmónica de Bogotá que estuvo acá, de Chaparro, un profesor de teatro, se presentaban grandes obras de teatro, había una actividad cultural que en cierta forma he notado disminuida y muy aislada, ¿no? O sea, eventos que no están tal vez en manos de pocos gestores culturales que quieren hacer algo por la tierra. Pues mire, hablando de Escuela de Bellas Artes, cuando se fundó, cuando llegó a esa escuela, estuvo lo mejor que había en Colombia, tal vez en artes, estuvo ahí en la escuela. Lo malo fue tal vez que nosotros no supimos aprovechar y mantener eso. Llegó un momento en que estuvo para cerrarse. Afortunadamente,
Mire, cuando eso, tal vez la única facultad, digámoslo así, que había era Bellas Artes. Sin embargo, después que se fundó la universidad, ¿no? Pues en esto hemos crecido, en educación, en una cantidad de posibilidades para que la gente también se pueda formar, pero lo de Bellas Artes, con relación a cómo nació, pues ha bajado. Sin embargo, la universidad lo ha sabido mantener y mal que bien, ahí se está prestando muy buen servicio en este momento en cuestión de artes. Sin embargo, usted que es una persona muy culta, que le gusta también la radio, le gusta escribir, ve que todo lo que es arte siempre en todos los presupuestos queda de último. No hay el presupuesto necesario para eso. Me hizo acordar, ayer estuve asistiendo a una reunión, eso fue toda la mañana, convocada por unos 10 organismos y se llama Viva la Ciudadanía. Se estuvieron estudiando por mesa de trabajo una serie de temas para facilitar a los aspirantes a las alcaldías de todos los municipios de la provincia de Ocaña elementos para que ellos orientarlos y saben en qué falencias tenemos en materia de gestión ambiental, de infraestructura vial, de movilidad, de seguridad, de democracia, justicia, en fin. Y el único tema que no se incluyó fue el del arte y la cultura y me tocó dejar constancia de eso al final ¿no? Que no lo conviertan en la Cenicienta. Pero hablando de la educación, pues también es plausible notar el crecimiento de las instituciones educativas que se han fortalecido. Anteriormente los muchachos solamente pensaban en estudiar en el Caro, en el industrial o en la normal, ¿no? Para los que querían la parte docente, y la normal de señoritas en el llano, que inclusive venía mucha gente, especialmente del sur del Magdalena, cuando eso no existía el Cesar, Bolívar y otras regiones de Colombia, y quedaban como internos allí. ¿Había internado? Había internado. Eso en cierta forma, el costeño que llega aquí a Ocaña como que se amaña y se han terminado radicándose, entonces ya ha habido... Y los profesores que llegaban solteros los cogían las ocañeras y los dejaban ir. Así es. Esa era Pero tenemos ya universidades como la Francisco de Pablo de Santander, que mal que bien ha venido funcionando y hay que apoyarla para que cada día crezca mejor. Ayer escuchaba yo, por ejemplo, que están luchando para que el Hospital Emiro Quintero Cañizares sea un hospital de tercer nivel y permitir que sea un hospital universitario para que en tiempo no muy lejano podamos contar con una facultad de medicina en Ocaña y los estudiantes de la provincia tengan que estar acá y no buscar en otros lugares. Eso es importante. Es importante, en esa parte tenemos que, es decir, no podemos decir que el tiempo pasado fue mejor, sino que simplemente estamos haciendo un balance en el sentido cómo eran las cosas hace 50 años y cómo son ahora, y las estamos comparando. Hay algunas cosas que ya se han podido corregir y que están mejorando, como lo que usted habla en educación, los medios de comunicación también. Y hay algo el planeamiento urbano también, sí estamos rajados todavía. Sí, todavía falta mucho, vamos a ver qué se hace. Sí. Bueno, mire, hay otro tema, que usted que también fue una persona que estudió teología, hay otro tema importante. Resulta que normalmente aquí quien tenía el manejo total de la población en cuestión de religión, pues ha sido la religión católica. Más aún con la bondad de la Virgen de Torcoroma y Jesús cautivo, pues eso ha ayudado a que la mayoría de la gente de Ocaña, pues se pertenece a la religión católica. Pero ha venido gente de otras partes, que han venido con otras creencias y que trataron de hacer una iglesia o dos, y eso era un escándalo hace 50 años. Sin embargo, en este momento usted encuentra casi por todos los barrios que hay unos garajes, que hay no sé qué, y ahí encuentra usted unos cultos de diferentes creencias. Sí, la libertad de cultos consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional fue algo muy positivo, ¿no? Porque en Colombia regía, en la Constitución del 86, hablaba de que solamente la Iglesia Católica era la única reconocida oficialmente. Eso permitía que algunas personas con una manera miope y estrecha de la vida hiciera persecución. Nosotros tenemos que entender que hay diversidad de criterios en materia política, religiosa, social, y debe haber tolerancia, porque cuando no hay tolerancia entonces viene la violencia. En esos años apenas existía una iglesia que era la Alianza Cristiana, ubicada allá cerca de la Escuela Milanés, y recuerdo que había un cura, Peláez,
que al terminar la misa se iba con un acordeón y con un grupo de fieles y se paraba allá al frente de esa iglesia y empezaba a cantar "No queremos protestantes" e incitaba a la gente a que tirase piedras sobre esa iglesia y que posteriormente la quemaron y no pasó nada. Hoy en día vemos que todas las personas de diversas denominaciones asisten y hay diversidad de cultos y eso está bien, ¿no? Que haya respeto. Que lo debe haber en política también, que es el problema que hay, por eso la violencia, porque no hay y porque no hay política, porque si usted se da cuenta, se maneja una politiquería más como un negocio que realmente el servicio a la ciudad. Los partidos como tal, en el sentido moderno de la palabra, no existen. Existen pequeños grupos, porque con la reforma que se hizo, entonces ya cada concejal forma su movimiento y entonces hace alianzas o coaliciones para un determinado propósito. Pero como tal, una jerarquía, unos estatutos por los cuales todos se sometan y se rijan, no existe. Los partidos están en crisis en Colombia, eso es palpable a nivel de toda... Pero mire, vámonos para un tema más agradable. Volvamos a tocar lo de la música. A mí me parece importante porque nosotros hicimos un cambio cultural muy fuerte. ¿Y qué lectura le da a usted el hecho de que antes, inclusive todas las fiestas aquí eran las mejores orquestas las que venían, y en este momento, si no viene un conjunto vallenato, es decir, se ha tomado el vallenato? ¿Por qué se ha tomado a la cultura de Ocaña, que no era de vallenato, y bueno, en Colombia también? ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, primero que todo yo quiero aclarar lo siguiente: el vallenato como tal, como folclore, solamente se escucha en las parrandas, en determinados lugares, pero ya vino una comercialización, especialmente desde la década de los 80 hacia acá, en donde se generó un estilo impulsado por las casas discográficas que llamaron romántico, ¿no? Y que Israel Romero, que fue uno de los grandes impulsores de eso, lo llama romanza, y es aceptado en el Festival de Acordeones en Villanueva como algo del folclore vallenato, pero yo simplemente le digo romanza. Y hoy en día han aparecido una cantidad de conjuntos que salen disparados, tocan en acordeón y la gente a todo eso le llama vallenato. Yo le llamo raspacanilla, porque la raspacanilla toca de cualquier cosa alegre y todo, puede que sea bailable y todo, pero ya la esencia, el folclore no está. Y los músicos de la sabana, especialmente los de Sincelejo, los de Montería, tienen una manera diferente de tocar el acordeón, con una nota más sentada, diferente al vallenato y al guajiro que toca picado. Entonces, pero la gente no entiende eso. La música sabanera, por ejemplo, la que toca Alfredo Gutiérrez, es la que se escuchaba acá. Aquí se oye una cumbia, un porro, tocado en acordeón, una charanga, una guaracha, un paseadito, y a todo eso le dicen vallenato. Eso es por ignorancia, ¿sí? Y también vemos que ya contratar una orquesta grande de 18, 20, 25 músicos resulta muy oneroso, entonces la gente prefiere contratar con menos músicos y poder amenizar una fiesta. Sí, pero uno se da cuenta, pongamos en los clubes, yo manejé clubes y manejé cuando la gente todavía iba con las orquestas, las grandes orquestas. Y en la misma época, porque estuve aproximadamente como 10 años manejando especialmente Club del Comercio, una parte en el Caza y Pesca, que también eran puras orquestas cuando yo estuve de presidente en el Caza y Pesca, y de pronto ya para acá la gente, bueno, usted dice un poquito por costos, pero casi que esas fiestas con orquesta exigían un poco también el vestuario, la gente iba muy elegante, y ahora eso también ha bajado, que a la gente, especialmente en el hombre, no le gusta el saco y la corbata realmente. Yo siempre recuerdo a mi padre, que fue un hombre muy elegante, ¿no? Mi padre era momposino, pero se radicó en Ocaña, le decían el costeño refinado, y él siempre, su corbata, su sombrero, todo elegante, bien cachaco, y eso era el común en la ciudad de Ocaña, ver los señores que se iban a escuchar las retretas en el parque principal cuando estaba la banda municipal, y todos con sus señoras y elegantes. Una fiesta era algo muy bonito, lo invitaban a una casa de familia y todos íbamos bien arreglados, ¿no? Los bailes en el Timaná con la Orquesta Sonora del Norte, cuando tocaba Rocho, ¿no? Porque aquí hubo músicos de calidad. Aquí hubo músicos en todas las modalidades. La música andina para la interpretación de bambucos, torbellinos, guabinas,
Entonces gente que tocaba muy bien la bandola, el tiple, violín, guitarra, clarinete. Entonces eran conjuntos especializados en eso. El vallenato o la música de acordeón empezó a escucharse desde los años 45, ¿sí? Luego vino una época de desarrollo mayor, vinieron músicos de la región caribe colombiana y se conformó un conjunto aquí llamado el Combo Nuevo, y el acordeonero era Ismael Rudas, un muchacho de Caracolicito, Magdalena, y marcó época en Ocaña, empezaron a contratarlo en todas las fiestas. Luego se presentó en un programa de la cadena Caracol, se llama La Orquídea de Plata Phillies, y fue el ganador, ¿sí? Estaban orquestas muy buenas que tocaban música costeña excelente. Ocaña como tal no ha tenido un ritmo determinado, ¿no? Pero aquí ha prevalecido la música costeña para bailes, también música ranchera. Uno iba a los teatros como el Teatro Granada, el Teatro Avenida, el Teatro Morales Berti, y en el preludio, antes de que iniciasen las películas, era pura música mexicana, ¿no? De Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Miguel Aceves Mejía, eso era lo que uno escuchaba, y en las emisoras también. Pero mire, hay una cosa que, ya que dice usted lo de la música andina, pues aquí tuvimos una época productiva de actores ocañeros, que está la Ocañerita, la Mugre. De eso no se ha vuelto a hacer más nada, no se volvió a producir. Los Carrascal, Contreras y estos que artistas y creadores de esa música. Porque una música que a nosotros nos llega al alma todavía, porque es casi nuestro himno, es algo muy, muy autóctono. Pero eso dejó de producirse. Uno se pregunta por qué el desarrollo de las comunicaciones ha traído consigo eso, o sea, unos géneros musicales foráneos que sobre todo la juventud la ha tomado ya como de ellas, ¿no? Entonces lo criollo lo han desechado porque les parece que eso no es correcto. Entonces usted escucha a los muchachos hoy en día, sobre todo cantando el reggaetón. Recuerdo una anécdota reciente, Totó la Momposina, que es uno de los grandes folcloristas de Colombia, en la población del Banco, que es la cuna de la cumbia, y empezó a cantar una cumbia y le pidió a los jóvenes que bailaran, y se movían como si estuvieran bailando reggaetón. Entonces ya se ha perdido esa identidad cultural. Ya los muchachos en su forma de vestir, de hablar, de cantar, es muy diferente. Mire, Alejandro, yo sé que uno de los temas que a usted le encanta y que conoce mucho es un poco la historia de la música. Usted tiene un programa en una Sabrosa empresa Estéreo, comunitaria también de comunicaciones que es Sabrosa Estéreo. Entonces yo quiero que ya, porque se nos acabó el tiempo para despedirnos, pues dejarle unos segundos para que se despida de la comunidad y al mismo tiempo los invite en el horario a que lo escuchen en esa parte cultural que usted maneja con relación a la música. Bueno, yo llegué hace 6 meses a Ocaña para vivir los 60 años de vida que me quedan aquí en mi tierra y ver qué hago por ella. Quiero constituir una fundación que se llama Fundoc, Fundación Ocaña Cultural, promoviendo la música, la poesía, el arte, el cine, muchas expresiones artísticas. Y en la emisora Sabrosa Estéreo los domingos de 5 de la tarde a las 7 de la noche, el programa se llama Colombia, esta es tu música, y allí tienen cabida todas las regiones, no solamente la parte andina, sino la parte llanera, la región Caribe, el Pacífico, San Andrés, que lo tenemos olvidado. Muchas gracias, queridos paisanos, por haber puesto sus oídos y sus miradas en este programa. Les invito a que luchemos por nuestra tierra. Muchas gracias. Bueno, amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema y otro invitado muy especial. Muy amable, muchas gracias.